ya les anunciábamos un poco antes, y evidentemente es muy trascendente lo que ha ocurrido en Argentina, conmocionada Argentina. He visto que varios presidentes de América Latina ya han reaccionado, emitiendo comunicados de repudio al atentado que ha sufrido la vicepresidenta de Argentina anoche. También delegaciones internacionales, organismos internacionales, periodistas del mundo entero. Si usted mira la prensa hoy, es una información que caracteriza todas las portadas mundiales. Así que hemos decidido en este programa conversar con Santiago Almada. Santiago Almada es escritor, trabaja en República Dominicana, conocido en medios de comunicación impreso, donde ha sido por mucho tiempo una persona muy cercana a los periodistas, resolviendo nuestros dilemas de escritura sobre todo. Así que, Santiago, gracias por estar esta mañana. Tú eres argentino. Primero, ¿cómo recibiste la noticia? ¿Cuál fue el impacto para un ciudadano argentino, seguidor de la política argentina? Buenos días. Buenos días, Edith. Buenos días a todos los que están viendo el día. En realidad, me enteré por mi hija, que es una persona muy inquieta con el tema de las redes sociales, y ella fue la primera que lo vio. Entonces, inmediatamente nos conectamos a través de YouTube con todos los canales argentinos y bueno, comprobamos que sí, que era cierto, ¿verdad? O sea, Cristina Fernández vive en el barrio de Recoleta, que es un barrio muy tradicional de la ciudad de Buenos Aires, que sería como vivir en Naco o en Gascue, aquí Ah, en Santo Domingo, ¿verdad? Bueno. El gobernador de la ciudad, o sea, el jefe de gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, es del partido adverso al de Cristina. Y entonces, además de eso, la relación entre el gobierno actual y la oposición ha sido siempre demasiado tensa. Lo que hizo Rodríguez Larreta fue que militarizó la entrada de la casa de Cristina, o sea, puso a la fuerza de seguridad de la ciudad con vallas y todo eso, ¿no? Hasta que un juez determinó que tiene que ser la Policía Federal, que tiene jurisdicción nacional, la que se encargue de custodiar a la vicepresidenta. Entre las cosas más absurdas que ha hecho el gobierno de la ciudad de Buenos Aires fue depositar, por ejemplo, 3 volquetas llenas de piedras y escombros en las cercanías de la casa de Cristina Fernández. No se sabe si es para que los opositores usen eso para cascotear a la presidenta cada vez que llega, o sea, a la vicepresidenta. Pero no, es una cosa que no se entiende. Santiago, ¿por qué ese encono precisamente contra Cristina Kirchner? ¿Por qué ese Bueno, odio? no es una cosa, no es una cosa de ahora, digamos. O sea, en la Argentina es donde más intensamente ha funcionado lo que se conoce como el lawfare, o sea, el lawfare, que es un mecanismo en el que un poder judicial corrupto, en su mayoría, con el apoyo de medios hegemónicos, decide a qué funcionario se mete preso, a qué funcionario se le inventan causas. O sea, es lo que pasó con Lula en Brasil, ¿no es cierto? O sea, que Lula fue enjuiciado, fue condenado, fue un montón de cosas, pero al final el juez que inició ese proceso contra Lula es el que ahora está preso. Y se terminó demostrando que todo era mentira. En el caso de Cristina, la persecución no es solamente por el hecho de que ella sea la representante del movimiento con más apoyo popular de la Argentina, sino también porque es mujer. Pero además, durante los 10 años que Cristina, que gobernaron los Kirchner en la Argentina, se tomaron medidas que perjudicaron demasiado a los bancos y a los sectores hegemónicos de la economía. En la Argentina, por ejemplo, han desaparecido las AFP. Y eso es una cosa que los bancos no le han perdonado jamás. En el caso de todas las causas que se le inventaron a Cristina, porque fueron todas causas inventadas, todas han caído, esta creo que es la última que queda. Una casualidad es que
las causas se sortean en los juzgados, pero sin embargo todas las causas de Cristina que caían en el juzgado del juez Bonadío, que murió hace un tiempo, el juez Bonadío una vez citó a Cristina en 9 causas el mismo día, o sea que esa mujer se pasó Wow. el día entero en el juzgado, entrando de una sala a otra para responder por todas las causas judiciales que tenía. Y todo eso apoyado, bombardeado, ¿no es cierto?, fogueado por el Grupo Clarín, que es un grupo de medios hegemónico, que es dueño de más de 100 periódicos, señales, estaciones de radio que abarcan toda la Argentina. Ahora que lo dices, Santiago, ¿hasta dónde le das razón? Anoche decía el presidente argentino Alberto Fernández que esto es fruto del discurso de odio. Obviamente, sí. En esta causa que se le está siguiendo a Cristina Fernández por supuestos negociado con la obra pública, eran 51 obras las que ella pidió que se auditaran y se auditaron solamente 5, porque con eso el lawfare, o sea, este mecanismo judicial de apriete y persecución, decidió que con eso era suficiente, ¿no? Santiago, Entonces, ajá, sí. No, sigue. Dime tú. No, te iba a preguntar, tú que eres un seguidor de la prensa argentina, has entrado esta mañana, yo he estado mirando los diarios argentinos, viendo las transmisiones en vivo. ¿Puedes explicarle un poco a la gente el gran impacto que ha tenido esto en la sociedad argentina? Han llamado incluso un día hoy que no se trabaja, creo que Argentina nos lleva 1 hora, ¿no?, por adelantado. Sí. O sea que serían Ajá, sí, allá las 7:43 de la mañana. sí, ¿Cuál ha sido el impacto? ¿Cómo has visto? ¿Qué has encontrado? ¿Qué se sabe del hombre, por ejemplo, que es un brasileño que llegó muy niño a Argentina? Si tenía alguna militancia, Santiago, si Andrés tenía alguna militancia de algún grupo. Hasta ahora no se le conoce ninguna militancia, pero sí se conocen sus simpatías. O sea, nazi. De hecho, el tatuaje que tiene en el codo es un tatuaje supremacista, neonazi, que supuestamente es el que identifica a los arios en esa nueva gramática de los símbolos que han creado los neonazis. Y la repercusión es exactamente la misma que ha tenido todo lo que tiene que ver con Cristina en los últimos años. O sea, si ustedes entran a los medios del Grupo Clarín y a algunos otros medios que ni siquiera son del Grupo Clarín, como Ámbito Financiero, por ejemplo, que es un periódico independiente, y ven los comentarios, en todos los comentarios aparece la teoría conspirativa de que esto es una cosa orquestada por ella para que no la metan presa por el juicio que se le está siguiendo. O sea, le disparan a la prácticamente intentan dispararle a la cabeza y ellos dicen que es un teatro, que es una escena. Sí que es un teatro, o sea, y obviamente del lado de los sectores populares a los que representa el movimiento que Cristina encabeza, la reacción es muy diferente. O sea, Santiago, ¿es la primera vez que pasa algo así en Argentina contra un funcionario o un exfuncionario? Bueno, no se podría decir que es la primera vez, o sea, se registran casos en el siglo pasado, ¿no es cierto? Por ejemplo, el asesinato del jefe de policía, eso fue en el siglo XIX incluso. También, bueno, está el caso de el secuestro y posterior asesinato por parte del grupo Montoneros al expresidente Pedro Eugenio Aramburu en los años 60, que fue como una especie de venganza, o sea, ellos le llaman un acto de justicia, contra un presidente que hizo un golpe de Estado para derrocar al gobierno constitucional de Perón y que ordenó el fusilamiento de un grupo de militantes peronistas, incluidos algunos militares adeptos a Perón, en los basurales de José León Suárez el 9 de junio de 1956. La Argentina es un país que ha estado siempre polarizado en ese aspecto,
Lo que pasa es que hay cosas que no se saben hacia afuera. O sea, en el segundo gobierno de Perón hubo un bombardeo a la Plaza de Mayo de parte de un sector de la Fuerza Aérea Argentina. Murió mucha gente en ese bombardeo porque bombardearon a la población civil. Los pilotos que hicieron ese bombardeo automáticamente se trasladaron a Uruguay y recibieron asilo político dentro de la neutralidad, entre comillas, que siempre ha exhibido el gobierno uruguayo a lo largo de su historia, ¿verdad? Uno de los pilotos de ese bombardeo, el brigadier Cacciatore, después fue intendente del gobierno militar de la República Argentina en los años 70. Jorge Videla. Santiago, ¿qué impacto puede tener este intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Kirchner en las próximas elecciones? No, el impacto que puede tener es que en el caso de que ella llegue a ser candidata del partido que ella encabeza, porque ella es la auténtica líder de ese partido, ¿verdad? Sí. Obtenga más votos, pero en realidad lo que sucede es que el temor que le tiene los sectores de poder de la Argentina a Cristina es tal que esta causa, que es una causa inventada, lo que está buscando es justamente que haya, aunque sea una condena a 2 días de prisión en suspenso, para inhabilitarla. El diario Clarín, por ejemplo, titula: el fiscal pide 12 años contra Cristina y tiene 3 millones de toneladas de pruebas. Bueno, gracias. Santiago Almada, te agradecemos muchísimo. Tú eres argentino. ¿Cuánto tiempo tienes que fuiste a la Argentina? O sea, aquí residiendo en República Dominicana. Sí, no, son 22 años. Son 22 años que llevo viviendo aquí y hace 8 años que no voy a la Argentina. Sí, y por supuesto. Pero estoy en contacto con ¿Tiene tu no familia y todo? con los médicos, sí. Claro. Sí, sino con los que fueron militantes con los que compartí la cárcel en las épocas de la dictadura. O sea, todos seguimos en contacto y todos estamos. Sí, Santiago fue todo el tiempo, sí. Un perseguido, hostigado político en la Argentina también. Santiago, te agradecemos muchísimo poder comprender desde una perspectiva de un argentino lo que pasó en tu país. Y bueno, vamos a estar muy pendientes de lo que pase. Ahora toca ver si la justicia es capaz de decir qué fue lo que ocurrió. Sabemos quién fue el autor material de este intento de asesinato, apresado. pero está apresado, fue arrestado ahí mismo al momento en que se produjo el atentado. Y bueno, Santiago, suerte que salió vivo de ahí, porque ahí había mucha gente. Sí. De hecho, sí, ahí había lo que pasa es que ese es otro concepto erróneo que se tiene respecto de lo que la multitud es capaz de hacer ante un hecho como ese. La multitud, y sobre todo la multitud que forma parte del movimiento peronista, no ha sido nunca una multitud violenta. Importante. Bueno saberlo. Sí, no, pero además eso es una cosa, lo dijo el intelectual Arturo Jauretche hace muchos años en el siglo pasado. O sea, las multitudes no odian, o sea, odian las minorías porque temen perder sus privilegios. Totalmente. Bueno, excelente final. Sí. Gracias, Santiago Almada. Muchísimas gracias por estar esta mañana. Gracias a ustedes. Esto nos ha permitido, y a la gente que está en sintonía a esta hora de la mañana, acercarnos un poco más a ese atentado que ha sufrido anoche la vicepresidenta argentina. Es una casualidad que esa arma no se haya disparado. Claro. Se escucha como 2 sonidos, no sé si son 2 o 3 veces que lo activa, eso ya dirán los expertos, pero había muchos videos, mucha gente grabando, se ven las imágenes. He visto imágenes de diferentes ángulos, hemos presentado la imagen que incluso ha sido compartida por algunos presidentes en América Latina. Pero bueno, pasamos de este tema. Nosotros tenemos que referirnos brevemente a otro tema que tiene que ver con las trabajadoras domésticas en República Dominicana. Hay muchas dudas en la gente, evidentemente todavía es muy rápido para conocer a profundidad las decisiones que ha tomado el Poder Ejecutivo,
que lo que hace es venir a formalizar un acuerdo que se firmó en nuestro país en el año 2011, que en el año 2013 ya estaba claro y que en el año 2016 comienzan a dar los pasos para su ejecución. Sin embargo, no es hasta ahora cuando esto se ejecuta. Alguna gente tiene miedo. No hay que tenerle miedo a los derechos del otro. No hay que tenerle miedo, sí, queremos consignas para nosotros, para nuestras vidas. Miren, realmente las normas son buenas, sobre todo para el que abusa. Una sociedad no puede dejar por la libre. Entonces hay gente que, bueno, si usted no comete abuso, si usted no es un abusador, si usted no explota a una trabajadora doméstica, si usted cumple con la regla y con la norma más o menos civilizada, aunque no tuviese una referencia, no tendría por qué tener temor a esto. Claro que no. Le teman a aquellos que abusan, las trabajadoras domésticas, que a fin de cuentas son mujeres que están en nuestras casas, limpiando nuestros pisos, bañando a los ancianos, limpiándole los pañales a las personas que están acostadas, bregando con los mocos de los muchachos, criando a los muchachos. Sí, atendiendo a muchachos ñoños que dicen, no quiero berenjena, yo quiero natalia, yo quiero carne, hay que cambiar la comida, sí, así crían a algunos de los hijos, pide esto, tráigame esto, doña. Y alguna gente que piensa que son verdaderos reyes o marqueses. Entonces hay de todo en ese mundo. Edith. También conozco gente muy respetuosa, que le respeta y que le integra su vida. Carolina, Nosotros tuvimos hace varios meses, recuerdo, a Eulogia Familia, que es una dirigente sindical de este sector, del sector de las trabajadoras domésticas, y ella comentaba que desde hace décadas se viene pidiendo aquí en República Dominicana que se regularice, que se formalice más bien el trabajo doméstico, y pues ella ponía también, en ese momento nos decía que fue una de las promesas de campaña del presidente Luis Abinader, incluso lo presenta su programa de gobierno, ahí él decía que de ganar a las elecciones, pues se encargaría de regularizar el trabajo doméstico, y pues ella en esa ocasión lo comentaba, y por igual ella comentaba el hecho de que las trabajadoras domésticas, digo las trabajadoras porque la mayoría, aunque hay hombres, son unos 18,000 hombres, de acuerdo a las cifras del Banco Central, en total serían unos 200, formalizados, al menos inscritos por el Banco Central, hay unos 245,000 personas en el país que se dedican al trabajo doméstico, las estadísticas que se tienen, y de esa cantidad hay unos 18,000 hombres, pero vemos que en su mayoría son mujeres, y ella decía en esa ocasión que las trabajadoras domésticas, ese sector del trabajo doméstico es, después de la agricultura y la ganadería, el que menos gana, en ese momento el que menos ganaba aquí en el país. Eso todavía se mantiene, siguen siendo el sector que menos gana. Una de las peticiones que hacía el sector del trabajo doméstico era que se pagara 700 pesos por día. Esto no se acordó, se llegó, de acuerdo a las informaciones que me dieron ayer, a 419 pesos por día. Esa es la cifra que se llegó, pero lo importante, me decían ayer estas personas que trabajan con este sector, era que se llegó a una formalización como tal, y que también el gobierno pues reconoció una deuda pendiente desde hace décadas. Ahora habría dos retos, Edith y Germán. El primero sería que en cuanto al tema del trabajo social, que no haya burocracia o trabas para que se implemente eso, por ejemplo, en el CIPEN, en la CISARIL y en la TCS, que no complejicen ese proceso de afiliación. No, lo que han hecho precisamente es ofrecer un programa, se supone que más sencillo, es un plan piloto. Sí, pero personas que trabajan con comenté ayer, estuve hablando con algunas personas y me decían que el reto es que en estos próximos 90 días las normas complementarias pues que emitan esas instituciones no complejicen el proceso de afiliación. Y otro reto también es el seguimiento a la aplicación de esta resolución que emite el Estado. Hay que ver ahora que se siga, que las personas que contraten estas mujeres y estos hombres pues emitan en realidad, que den seguimiento a la resolución de parte del Estado. 76 años tenía este reclamo, tenía esta demanda del sector de las trabajadoras y trabajadores domésticos. Son más de 200, aquí yo tengo la cifra, 226,000 mujeres y 18,840 yo no sé bien cómo lo cuentan, tú sabes, porque cuando tú contratas a una gente nadie viene a contarla. Yo pienso que eso es seguro que en el de los centro, sindicatos. Probablemente. Sí, en el centro, pero hay muchas mujeres que nunca conocieron un sindicato. Sí, pero por eso digo que esa, ¿verdad? No tienen sindicato. No, ellas tienen un sindicato, la que hablaba ahí es minoritario, es minoritario. Sí, pero yo quiero decir, tú dijiste algo muy interesante, no hay que temerle al derecho del otro.
es importante la organización. Ojalá que esta sociedad se organice entera, hasta los canillistas. Bueno, ya no, casi no hay canillistas, pero hasta los canillistas deberían estar sindicalizados. Los patronos tienen su sindicato, tienen IRD, tienen el CONEP, tienen la Asociación de Empresas de Herrera, la Asociación de... Ellos sí tienen gremios. La parte empresarial, la parte patronal, la empleadora, está muy bien organizada y defiende sus derechos, lo cual es legítimo. Igual, la parte, los trabajadores de cualquier sector deberían estar organizados. Qué bueno que por fin se está formalizando esto, no es solo el inicio. Se habla concretamente de un salario mínimo de 10,000 pesos, se habla, allí se establece en esta resolución, la 14-22, de que esos trabajadores y trabajadoras tendrán derecho a vacaciones, ya que hay gente que no le da vacaciones a sus trabajadores. Un horario también, Henry. Un horario establecido, 44 horas, como dice el Código de Trabajo, 36 horas a la semana de libre, que deberían ser corridos, no interrumpidos, y que todo 6 horas ahora, 3 mañana, no. A partir del sábado al mediodía y el domingo completo es libre. Si se ponen de acuerdo las partes, podría ser otro día. Yo quiero resaltar que muchos de nosotros no hubiésemos podido, hay mucha gente, sobre todo de los que nos están viendo a esta hora, que se preparan para salir a trabajar, que no hubieran tenido la oportunidad o de estudiar o trabajar si no tienen la asistencia, si no tienen el apoyo de una señora o un hombre, el que sea, alguien en la casa que le ayude, bien sea a cuidar los niños, bien sea a cuidar. De manera que esto es importante, que esta gente tenga derecho. No significa, yo hablaba ayer con el doctor Eduardo Tavares Guerrero, que es un experto en materia laboral, hablaba anoche con él, y me explicaba, ojo, que no es que ya ahora usted va a tener que tener, como dicen algunos, una complejidad en su casa, que va a tener que enviar al Ministerio de Trabajo todo aquello. Si la persona no cumple un horario completo, es decir, son aquellas mujeres o hombres que están el día completo en la casa, es decir, 8 horas o un horario completo. Si usted va una vez a la semana, 2 veces a la semana, ya ese es otro tipo de acuerdo, ¿no? De manera que no hay que temerle a esto. Hay todo un formulario, es fácil, solo copia de la cédula de ambos y una notificación que se va a habilitar la manera de hacerlo, y a mí me da la impresión de que es un avance para estas mujeres. Miren, hay una referencia, es la primera vez que entra en vigencia el régimen subsidiado contributivo o contributivo subsidiado de la Seguridad Social. Hasta ahora nosotros tenemos el régimen contributivo, es decir, somos parte de la Seguridad Social si tienes un empleo público, si tienes un empleo privado. Eso está claro. Usted tiene un carnet que le dan, ese carnet básicamente generalmente es el que le dice que su ARS, que es el régimen de salud, pero usted junto con ese carnet va incluido los subsidios para maternidad y lactancia, por ejemplo, que serían útiles para ellas por el salario que devengan si son trabajadoras en edad fértil. También riesgos laborales, tienen derecho a una pensión, tienen derecho a tener asistencia de salud en un régimen contributivo subsidiado, porque el subsidiado por sí mismo, que el gobierno, por ejemplo, hay muchas de estas trabajadoras domésticas que lo tienen, está muy limitado. Lo que se paga es menos, y como se paga menos, los servicios que reciben son menos. Son personas que tienen un carnet y que básicamente le cubren los hospitales. Aunque, por ejemplo, SENASA, que opera y tiene para enfermedades catastróficas, mayores porciones, pero en definitiva, subsidiado es subsidiado. Ahora el régimen es contributivo subsidiado, por lo tanto, poco más de 500 pesos lo va a pagar el empleador, poco más de 200 pesos lo va a pagar el Estado, y poco más de 28 pesos lo va a pagar la trabajadora doméstica. Cada empleador tiene que ir a la TCS y hacer el registro. Es algo que podemos y vale la pena para ambos, acompañarles, para empleado y empleador. Porque si se te enferma alguien y tú tienes corazón y alma, tú no puedes, muchas mujeres tienen que sacar dinero y hombres de su casa para asistir a las trabajadoras que tuvo un accidente, que le cayó una olla de leche caliente encima. Es un riesgo laboral para una trabajadora. Pasó un problema y se cayó encima de algo. Y entonces esos accidentes laborales, gente que se queda con discapacidad y demás, bueno, pues ya esa persona está en riesgos laborales. Que era una de las aprehensiones
que incluso Sí. nosotros teníamos. ¿Cómo es que le van a tirar a una familia clase media todos los problemas? Entonces ahora se le está buscando la vuelta. Dice falta alguien, que la gente lo pueda comprender, porque sí, todavía hay que explicar muy claro. Yo veía ayer, lo vamos a compartir el lunes, un video explicativo de cómo se va a hacer. sí, Sí. Por razones de tiempo hoy no lo hemos compartido, pero hay ya producciones para que la gente pueda entender. Todo lo que signifique respetar los derechos del otro está bien. y mejorar. Y mejorar las Y condiciones de mejorar vida de porque, esa mujer. señores, hay gente que se queja porque no tiene derecho a explotar al otro. Eso es así también. Mira, dice Emiliano Reyes Espejo, gracias Emiliano por estar ahí con nosotros, que en la India se tiene esto como un oficio, como una ocupación, y él aboga porque haya un programa de capacitación a estas sí. mujeres, a estos trabajadores domésticos, y yo creo que sí, que está bien, creo que en España se especializa un poco esto, se capacitan a estas trabajadoras, dan un mejor servicio y también se le instruye sobre cuáles son sus derechos. 8.500 pesos es el salario promedio de la trabajadora. Hay casas, debo decirlo también, en las que se le trata dignamente. Creo que la mayoría. Miren, la mayoría. lo que paga un empleador, por ejemplo, son 571 pesos con 50 centavos a la seguridad social. Que es nada. Que hay gente que se queja y se lo come luego en un sándwich o en una... No. Pero también me consta de que muchísimo le dan, sea en el pasaje, tenga doña, de vez en cuando le dan que le dejan caer. pero que sepan pero que ahora esto está es regulado, por su todo está seguridad, un derecho. regularlo. Pues regulado, formalizado. Sí, va a estar bien, o sea, 571 y usted, por ejemplo, esa gente que te cuidan a tus hijos desde chiquitos, que son parte de tu familia, al final del día se enferma la viejita ya, que se enferma. Y lo que vas a gastar no tienes dinero porque una enfermedad grave, la gente tiene que sacar. Bueno, pues mire, tiene riesgos laborales y tiene para retiro, tiene aunque sea lo mínimo. También pienso con lo que tú dices de la educación, porque hay gente que también se queja, encuentran gente que no, si está más organizado el sector, mejor. Y sobre todo que caminen hacia adelante. Pero bueno, vamos a ir a la pausa. Le vamos a dejar, señor director, con lo que dijo el presidente de la República. Él dice que esto es un acto histórico, que es un acto de justicia respecto a las mujeres trabajadoras. Nosotros la semana que viene tenemos pendiente de hablar con ese sector, ya lo decía Indira, que estuvimos hablando aquí durante mucho tiempo con Eulogio de Familia, es algo que conocemos. Cuando nosotros regresemos de la pausa, después que el presidente diga y escuchemos brevemente eso que decía ayer en ese acto donde se anunciaron las medidas, vamos a tener aquí a varias entrevistas. Y no va a hablar nada del pau que le dio la Junta al PLD. Ah, no, porque no hay tiempo, No hay pero tiempo. di qué fue el pau de la Junta PLD, qué fue lo que pasó. No, la Junta Central Electoral, que es el organismo, ¿verdad?, que regula todo lo que tiene que ver con el aspecto de los comicios, le advierte nuevamente al PLD y a los demás partidos que no deben hacer, que es violatorio a la ley, hacer una campaña a destiempo, una campaña anticipada. El PLD insiste en que no está haciendo campaña, que son reuniones sencillas, que es un asunto interno, pero que no está haciendo grandes demostraciones. De todas maneras, ahí está un comunicado de la Junta Central Electoral advirtiendo al PLD que no debe hacer campaña a destiempo. Mira, me está anotando Frank Aristi, que fue abogado de Cisarril, es consultor jurídico, no es lo mismo que ser abogado, es consultor jurídico de Cisarril, que la resolución, que es la 14 de 2022 del Ministerio de Trabajo, no reconoce a las trabajadoras domésticas el derecho al pago de preaviso y auxilio de cesantía. O sea, porque la gente se asusta, voy a pagar cesantía. De hecho, los empresarios... Que se rumoraba eso antes. Que tienen mucho miedo a la cesantía. Bueno, pues hay no muchas dudas sobre para ella el derecho a cesantía. Yo particularmente creo que si usted tiene a alguien en su casa y esa persona se va y usted puede pagarle cierta retribución, eso es como lo decente. Claro. Y además, el que es miserioso en la vida, así le va. Así le va. Así le va. Hambre trae hambre. Esa gente que tienen hambre en el tuétano. Entonces, aquella gente que puedan, en el tuétano. ¿En el tuétano? En el tuétano, sí, el que puede contribuir, que usted ve que le hacen un trabajo y no quieren pagarle al otro, quieren ver cómo le quitan eso es una aprovecharse sal. Del es una sal para la vida. La vida le da luz, eso es así. Sí. La vida se le ilumina si usted es justo, tiene un sentido de justicia. Así que invitamos a la gente que pueda, ¿verdad?, que tenga una actitud positiva. No tenemos que quejarnos porque los otros tengan derechos. Muchos de los derechos que tenemos nosotros
Ya otros lucharon antes. Exacto. Sí, antes no podíamos salir de casa, no podíamos votar, no podíamos ser elegidas, no podíamos elegir. Miren, ¿y cuánta gente se sacrificó para que eso fuera posible? Bueno, pues tenemos estas mujeres, algunas en condiciones de semi-esclavitud. Miguel Antonio Puello, que es el segundo suplente del Defensor del Pueblo, recientemente escribió un artículo, fue publicado esta semana en el periódico Listín Diario, eso desató un avispero. Cuestiona la forma en que opera la entidad a la que pertenece, hace graves denuncias. El Defensor del Pueblo también respondió, este es el inicio de un acercamiento nuestro para ver qué es lo que está pasando en la Defensoría del Pueblo. Miguel Antonio Puello está en nuestros estudios. Posteriormente tenemos muchos más invitados y más cosas que compartir con ustedes, pero le dejamos con el presidente de la República cuando se refiere a esto que es histórico para las trabajadoras domésticas del país, sobre la regularización de su situación. Con eso nos vamos a la pausa, señor director, y regresamos de una vez. Buenos días a los que se están levantando a esta hora de la mañana. Amigas y amigos, reconocerles a las trabajadoras y trabajadores domésticos sus derechos básicos a tener un contrato de trabajo con un sueldo digno, su derecho al descanso y a contar con un seguro de salud en igualdad de condiciones que el resto de los dominicanos, es una de las acciones que más me llena de satisfacción, porque es una acción de justicia, de empezar a darle la justicia que por años merece. Eso que pasó con Alexis Medina va a venir ocurriendo con los demás, con Jean Alain y demás, con los demás imputados luego de una prolongada permanencia en la prisión preventiva, porque la realidad es que la prisión preventiva es excepcional. El Día camina contigo allá donde vayas. Cuando salgas de casa, continúa con nosotros en YouTube. El Día, 25 años de buen periodismo.